Bien, vamos a empezar. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿podría por favor decirme su nombre completo, su edad, sexo y nivel educativo? Muy buenas noches. Mi nombre es María Milagros Guapaya Ávila. Tengo 58 años, sexo femenino, nivel de educación superior. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Ah, el gobierno de Alberto Fujimori ha tenido, bueno, etapas, ¿no? Desde el inicio, como se dice, Alberto Fujimori fue un personaje que fue para la esperanza del pueblo peruano. Era una persona en ese tiempo desconocida a nivel político. Él era rector de universidad y bueno, eh, se presentó como una clase de tipo campesinos y que la gente pues fue la esperanza de un personaje en la política. Ha tenido, a ver, aspectos muy importantes como cambios muy bruscos, tanto en la economía como en lo político y social en su gobierno. Ok. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? O sea, ¿qué medidas tú recuerdas que se implantó durante el gobierno para combatir la inflación? Además, dime, ¿por qué fueron o por qué no fueron efectivas? Bueno, la medida más drástica fue el Fujichok, el cambio monetario de un momento a otro. Eh, Esto se dio en la población, fue algo impactante, fue drástico para todos porque creo que faltó información, educación, información en todos tipos para podernos ser. El cambio pudo haber sido muy bueno porque estábamos nosotros acarreando una deuda externa muy grande, pero ha sido tan brusco en la población que a la clase media baja fue chocante, ¿no? Fue chocante y bueno, eso trajo muchos problemas posteriores. Muy bien. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad? ¿Tú recuerdas qué políticas sociales se implementaron durante este gobierno para combatir la pobreza? Uno una de las políticas fue recabar más impuestos, ¿no? Para poder salir de la deuda externa, y eso fue la, la implantación o la creación de la SUNAT, ¿no? Donde para poder recabar más impuestos y poder salir de la deuda externa. Pero esto realmente trajo un montón de problemas o desequilibrios en las personas de comercios pequeños. ¿Qué otra política social recuerdas tú que se implementó? También el control de natalidad, y la discriminación, o se puede decir que no había la información, o sea, de los medios de comunicación, o sea, no había una libertad de prensa más clara. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas tú de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el MRTA y el Sendero Luminoso? La política que utilizó Fujimori durante su gobierno, todo lo que empleó fue drástico. En parte ha sido bueno porque el terrorismo en ese tiempo imperaba pues el país, ¿no? Y entonces y lo que Fujimori hizo es potenciar los a los militares,
¿no? Para poder combatir o contrarrestar con esto, ¿no? Pero donde también hubo a muchas personas inocentes que, que cayeron con esto realmente no siendo culpables, ¿no? Pero ¿te parece como un buen movimiento de parte de Fujimori o tuvo sus puntos altos y bajos, según tú? Ha tenido sus puntos altos y bajos, porque como digo, ha habido momentos en que hay gente de la clase social baja que han querido hacer sus reclamos o no estar de acuerdo con las cosas que pasaban en sus lugares, de repente de sus pueblos, sus lugares de origen, y bueno, en ese momento todos eran terroristas, ¿no? Ya. Sí, número 5. Pasemos a la siguiente pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña demográfica que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Tú qué opinas de esta política que se usó? Ya, es una política que trajo del extranjero. Eso mayormente lo hacen otros países de clase alta o países altos, Primer como mundo, ustedes, ¿no? ¿no? Entonces, en realidad nuestro país estaba súper poblado. En parte, con opinión personal, digo que ha sido algo bueno en el 50%, porque con eso de verdad disminuyó bastante el control de natalidad, porque era demasiado ya la superpoblación, pero creo que faltó informar, concientizar a las familias de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y en ese momento fue algo, o sea, que imponente, ¿no? O sea, imponían y se realizaba. Ok. Pero para ti, ¿te pareció una buena medida, una mala medida en lo personal? En cuanto a la control de la natalidad, ha sido en ese momento, ayudó mucho a que la población peruana no se desborde. Muy bien. Bueno, siguiente pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa? ¿Y cuáles fueron las repercusiones de esta libertad de expresión o la no libertad de expresión? Bueno, en ese tiempo se escondió más claro la libertad de expresión. Se dio una libertad, por ejemplo, de mucha gente de la clase baja que le hicieron llegar a la televisión para mantener a la gente un poco distraída de todo lo que detrás del gobierno se estaba haciendo, ¿no? Entonces, en parte como que nos tenían engañados porque nosotros, bueno, nos alegrábamos que gente del pueblo esté en televisión y, bueno, se dé una oportunidad de superación. Pero, ¿qué pasa? Que detrás de eso, pues estaban aprovechando a hacer, enriquecerse ellos de lo del pueblo, pues, ¿no? La riqueza del pueblo. ¿Y cuáles crees tú que fueron las repercusiones de esta libertad de medida, ¿no? ¿Y cómo crees tú que afectó a la sociedad a largo plazo? Estas medidas de la mala información o de la, del- de la libertad que teníamos con la prensa, que supuestamente había una libertad de prensa, eh, con el tiempo nos perjudicó más que todo a la clase baja, porque todos pensaban de que podíamos llegar a ese nivel y no, ¿no? Entonces, trajo de que la comunicación no, no sea totalmente sanamente con nosotros sinceros, ¿no? Ok, siguiente pregunta. Eh, ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000? ¿Y qué consecuencias tuvo en el país?
Ay, uno de los momentos críticos de su gobierno fue la caída de Montesinos, ¿no? Cuando se presentó los Vladivideos y de ahí, bueno, se comenzó a descubrir todo lo que estaba atrás de su gobierno. Y bueno, eso le llevó a Fujimori a querer cerrar el Congreso, y después huir pues a tomarse asilo en otro sitio y quedarse desamparado el gobierno. El gobierno peruano se quedó desamparado y con un gobierno interino, ¿no? Y donde se quedó muchas cosas por subsanar. Y bueno, si teníamos una deuda anteriormente con el gobierno porque nos dejaban que nosotros tengamos subvencionaban, se llama eso, ¿no? Los productos. Ahora era un dinero que salía afuera y que igual estábamos desamparados nosotros económicamente. Ok, muchas gracias por participar en la entrevista. Buenas noches. Buenas noches. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, su edad, sexo y nivel educativo? Víctor John Falla Ávila, 56 años, sexo masculino, educación universitaria. Ya. Bien, empecemos con las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles considera usted que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, hasta cuando ingresó Fujimori en la elección fue una lucha cruel y constante entre la derecha y, bueno, no se puede decir la izquierda, sino los que no veían con buenos ojos la derecha. Sus opositores. Sí, los opositores de la derecha. En ese caso estaba el APRA, Izquierda Unida y otros partidos independientes y en el lado de la derecha estaba el Fredemo con Vargas Llosa como líder. Y durante ese gobierno, ¿qué problemas económicos recuerda usted? En la elección dijeron que no se iba a aplicar el shock económico. Y lo primero que hizo Fujimori, porque no había otra norma, otra forma, otra manera de estabilizar la economía que hacer un shock a nivel micro y macroeconómico. Entonces fue un duro golpe tanto para el pueblo y para la masa que en sí los pobladores que en extrema pobreza sufrieron en carne propia ese duro golpe. ¿Y en el terreno social? En terreno social, bueno, siempre ha habido corrupción en los estados, pero ¿qué pasó en los primeros años del gobierno de Fujimori? Alentó a la producción, se privatizó bastantes empresas que, bueno, de alguna manera no eran rentables, pero ¿qué pasa? Al privatizar dichas empresas, prácticamente es como que se regaló todo lo que pertenece al Estado de manera muy ínfima. Fue el valor que se pagó por ellas. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno del Fujimori? ¿Por qué fueron o no fueron efectivas? En un primer momento tenía que sí o sí aplicarse el shock. Yo estaba estudiando economía y bueno, eso decía que sí o sí tenía que hacer el shock porque no había otra forma de estabilizar la economía. El gran problema es que, como todos saben,
los abanderados de la economía son los grandes banqueros, las personas que tienen empresas de alto nivel, son los primeros que retiraron su, su capital, fugaron y dejaron casi en cero. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer un ajuste económico, quien más sufrió fueron los del nivel medio hacia abajo. Ok. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, más que abordar una política social, solamente fue una especie ¿cómo lo podría manifestar? Es dar algo de manera gratuita, pero sin que redunde, o sea, solamente en el corto plazo. Las cosas que se daban, bienes perecibles, no se acentuaba mucho, ¿no? Se implementó lo que debió ser, lo que hizo Alfonso Barrantes con los vasos de leche, los comedores populares, pero solamente como manejo político, más no como, y solamente a sectores donde decían que habían votado por ellos, más no en los otros sectores donde se concentraba verdaderamente las personas que necesitaban esa ayuda. Ok. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso? De una manera, si uno lo mira de una manera sin profundizar las cosas, pareciera que hubiera sido efectivo. El detalle está en que al hacer una política profunda sobre eso, o una observación profunda sobre eso, siempre hubo que se puso el nombre de terrorista a quien no estaba de acuerdo con el gobierno. Entonces eso hacía que en vez de ganar personas que veían con buen ojo los gobiernos, había más opositores, ¿no? Y siempre el pueblo más pobre era el que sufría las consecuencias. O sea, todos los opositores los tachaban de terroristas. De terrorista. Y así iban menguando, ¿no? Ok. Siguiente pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, hasta donde se ven estos actuales momentos, Fujimori está siendo procesado y en Chile se ha decidido abrir el caso de las esterilizaciones forzadas. Lamentablemente fue un proceso que debió darse con una mejor calidad y un mejor detalle de las personas que se daba, porque en sí esterilizar a una persona, quitarle lo que es el sentido de la vida, como que te quita la humanidad, no tiene asidero en lo que nosotros conocemos como una vida. Bueno. Ok. A ver, siguiente pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Se manejó de una manera sesgada. Simplemente se tomó todo el control de la prensa a manera de soborno, de coimas, de tratos bajo la mesa, y toda la prensa estaba bueno,
periodista que no estaba de acuerdo también era sacado de su mundo periodístico o era eliminado de una manera muy sutil. Así fue como controlaron ellos La, la prensa. la prensa. Ah, ok. Bien, pasemos a la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La caída del gobierno de Fujimori se debe a un Vladivideo. En los últimos 5 años fue redundante que la corrupción dentro del del grupo de Fujimori, grupo político de Fujimori, o los que asistían en el grupo de inteligencia, tomaron el control. Y lamentablemente se desbordó el tráfico de drogas, se desbordó la delincuencia, se desbordó el sicariato, se desbordó los sindicalistas a mano armada. O sea, una forma de que hubo un estallido y Fujimori se fue al extranjero y renunció por fax, dejando secuelas muy graves para la economía del país, porque hasta ese entonces era uno de los tigres de la economía, según lo que decían en América, en Sudamérica, pero solamente todo era como un globo de ensayo. Creo que al primer pinchazo revienta y cae, pero rotundamente. Ok. Muchas gracias por participar de esta entrevista. Buenas noches.